Bien, bienvenidos estimados al resumen. Ya estamos en la parte de tutoriales. Esta es la parte teórica. Ya es el módulo Plus, ya que el módulo 6, perdón. Entonces vamos a iniciar, ¿cierto? Viendo lo que había quedado pendiente del diplomado, ya perdón, en las clases del anterior módulo, ya. Eh, Bien, nosotros recordar, vamos a hacer un resumen breve de todos los pasos, ¿ya? Importante entender del diseño sísmico, ¿ya? En la etapa de elaboración del modelo, ¿ya? Estamos en la etapa uno, ¿cierto? En este caso de ETAPS, ¿ya? De SAP ya hemos visto todos los pasos, así que ahora tocaría ver el tema de ETAPS, ¿ya? Entonces, en el tema de ETAPS, nosotros tenemos nuestros primeros pasos, ¿ya? El primer paso, ¿cierto? Nosotros hicimos un modelo nuevo con grillas y pisos, ¿ya? Esa es la primera parte de entender del tema de tabs, ¿ya? Un modelo en blanco, ¿cierto? Nosotros partimos el modelo, una modelación del sistema estructural a partir del modelo en blanco, ¿ya? Y después nosotros pasamos a hacer el tema de grillas, ¿ya? Nosotros, ¿cierto? Primero tenemos el modelo en blanco, creamos las grillas, las grid lines, ¿ya? Esto para guiar, ¿cierto? Nosotros el dibujo del sistema estructural, ¿ya? Bien, entonces después nosotros, ¿cierto? Hacemos el crear pisos, ¿ya? Ese es el tercer paso, ¿cierto? En cuanto a lo teórico y un resumen de todo lo que es, ¿ya? Que se llaman stories, ¿ya? Los pisos, ¿cierto? En etapas se llaman stories, ¿ya? Recordar eso. Luego pasamos a crear materiales, ¿cierto? Usar y definimos materiales con sus propios pesos, ¿ya? Pesos unitarios, módulos de elasticidad y luego procedemos a dibujar los elementos, ¿ya? Bien, entonces una vez hecho estos dos pasos anteriores, ¿cierto? Defino el material, ¿cierto? Defino el hormigón, defino el acero, y defino las líneas de grilla, ¿cierto? Como en un plano en AutoCAD, ¿no? Defino todos los ejes, ¿ya? Creo los ejes en donde van a estar orientados, ¿cierto? Los elementos estructurales y paso a definir ciertamente los materiales, ¿ya? También defino algunas propiedades como pesos unitarios y módulos de elasticidad. En el tercer paso, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que dibujar elementos mediante herramientas expuestas, ¿cierto? En la clase, como son muros, vigas, losas y columnas, ¿ya? Entonces son cuatro elementos estructurales que nosotros manejamos en etapas para poder definir y poder realizar, ¿cierto? Eh, un modelo estructural mediante el software, ¿ya? Entonces, después nosotros, ¿cierto? Vamos a pasar a ver este tema, que es bueno, ahora vamos a ver el resumen, ¿cierto? El contenido de este taller, de este tutorial. Nosotros tenemos conceptos iniciales en elaboración del modelo estructural. Ya vamos a ver un poquito de vigas sísmicas, meshing de elementos, asignación de pearls, spandrels, ¿ya? La definición de los load patterns, una asignación de cargas gravitacionales, asignación de cargas de viento, una definición de mass source, ¿ya? Una creación de las combinaciones que nosotros vamos a utilizar para el modelo estructural y la actividad final que va a ser una creación de espectro, ¿ya? Es lo que deberíamos tratar de ver en estos tutoriales. Bien, entonces, para un elemento estructural, ¿cierto? Un edificio, por ejemplo, de pórticos de marcos rígidos, ¿ya? Nosotros definimos lo que son columnas, definimos lo que son vigas y procedemos eh, a esta etapa del diseño sísmico, ¿ya? Que es la elaboración del modelo en etapa 1, ¿ya? Nosotros tenemos el resumen de los pasos que son del modelo de etapas, ¿cierto? Nosotros convertimos vigas sísmicas en shells, ¿ya? Al final lo que nosotros hacemos es convertir vigas en elementos tipo muro o tipo losa, ¿ya? Es por eso que algunas vigas no era necesaria su modelación, ¿ya? Y el meshing de elementos shell, ¿ya? Muros, losas, esos son los pasos siguientes que se debe seguir.
asignación de pairs, expanders, ¿ya? Es algo que se ve en clases, ¿cierto? Nosotros hemos visto todo esto. Y una definición de load patterns, ¿ya? La definición de load patterns. Asignamos cargas gravitacionales estáticas, realizamos los apoyos, ¿ya? Y definimos el mass source, ¿ya? O dónde va a estar la masa crítica, ¿cierto? Del edificio. Y pasamos al último, definición de combinaciones de carga, ¿ya? Entonces esos serían como los pasos, ¿cierto? Que nosotros tenemos al momento de realizar este modelo estructural, ¿ya? Bueno, en la etapa 2, ¿cierto? Vamos a empezar con las vigas sísmicas, ¿ya? Eh, una viga sísmica, ya lo que se puede definir como viga sísmica, es que cuando la luz supera, o el largo, perdón, supera a la altura, ya, o sea, una relación, ¿cierto?, de largo-altura, que es menor a 4, se reemplaza vigas por shells, ¿ya? Vigas frames, ¿cierto? Elementos tipo viga por elementos tipo shell, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener, eh, bueno, vamos a pasar a definir exactamente lo que es una viga sísmica, ¿ya? Antes de pasar a explicar a la explicación. Bueno, una viga sísmica son elementos que tienen una respuesta predominante de corte, ¿ya? En comparación a su respuesta de flexión. Entonces, para efectos de modelamiento se identifican según su razón largo y alto, ¿ya? Como acabamos de ver en la fórmula. Se modelan con shells conectados a elementos adyacentes para representar de mejor manera la transmisión de esfuerzos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es transmitir estas vigas elementos tipo frames por shells, ¿ya? Lo que acabo de decir. Y esta viga, ¿cierto?, esbelta, cuya respuesta conduce a deformaciones por flexión, ¿cierto? Lo que serían dinteles, ¿ya? Serían llamados los dinteles, ¿ya? A eso se le llama dinteles, ¿ok? Eh, bueno, una viga corta cuya... Esta es una viga esbelta, ¿ya? Esa es la definición de una viga esbelta, ¿ya? Y una viga corta cuya respuesta conduce a deformaciones por corte, ya también dinteles, ya se comporta de esta manera, ya tiene ese comportamiento al corte. Una viga esbelta, ¿cierto? Por flexión tiene ese comportamiento, ¿ya? Bien, entonces vamos a pasar, ¿cierto? En etapas, ¿cierto? Este es un elemento tipo frame. Yo voy a tener los siguientes elementos y lo que se hace al final se divide, ¿cierto?, en pedazos más pequeños, que eso es el hacer el shell, ¿ya? Convertir vigas a elementos tipo shell. Y las vigas cortas, ¿cierto?, las deben modelar como secciones shells, ¿ya? De un espesor igual a su ancho, ¿ok? Entonces, estas vigas, ¿ya?, se modelan como elemento tipo shell team, ¿ya? Son vigas que se modelan con mediante elementos tipo shell, ¿ok? Bien, pasamos al siguiente paso, ¿ya? Em, ¿Cierto? Seguimos con las vigas sísmicas en la elaboración del modelo. Las vigas cortas las debe modelar como secciones tipo shell, ¿ya? Como muros, y de un espesor igual a su ancho, ¿ok? Entonces el espesor es el ancho, ¿ya?, de ese elemento tipo shell, y debemos dibujar esas vigas en elevación según su altura y largos definidos en planos de elevación, ¿ya? Em, También entender este largo y altura, ¿ya? Esta es una viga, ¿ok? Bien, entonces vamos a pasar a ver, seguir viendo estas vigas sísmicas, ¿ya? Tenemos un dibujo de viga como shell, ya debe ser consistente con el tipo de viga definida en los planos y a su vez con su disposición en elevación, ¿ya? Tenemos una viga normal, ¿ya?, una viga semi invertida y una viga invertida, ¿ya? Esas serían las tres formas, ¿cierto?, nosotros que tenemos de entender un tipo de viga, ¿ya? Entonces, el dibujo que nosotros hagamos de viga, ¿cierto?, debe ser consistente con el tipo de viga definida en los planos, ¿ya?
y a su vez, ¿cierto?, con su disposición en elevación, ¿ya? Entonces vamos a entender si una viga es normal, que va hacia abajo, una viga semi invertida, ¿ya?, que está una parte hacia arriba y una parte hacia abajo, y una viga invertida totalmente que es hacia arriba, ¿ya? Es importante entender esa disposición, ¿ya? Bien, entonces el dibujo, ¿cierto? Vamos a continuar en el siguiente tutorial, ¿ya? Y nos vemos en el siguiente tutorial. Vamos a seguir con este taller explicando el tema de vigas sísmicas que se modelan en etapas, ¿ok? Nos vemos, estimados.